Bueno, muy buenos días a todos. Un placer, como siempre, estar en este espacio de reflexión. Hoy, el foro de Una Mirada de se va a referir a cómo avanzar frente al cambio climático. Si ustedes recuerdan, a mediados del año pasado tuvimos un invitado que nos estuvo hablando del tema, pero con un énfasis más en las oportunidades de financiamiento que el fenómeno y la problemática de cambio climático representan para el sector financiero y la banca en particular. Hoy lo que queremos hacer es generar conciencia sobre la crisis climática, el impacto que tiene sobre toda la población y las acciones que como sociedad podemos realizar en pro del medio ambiente. Yo quiero simplemente compartir con ustedes muy rápidamente los 10 grandes hallazgos del último informe del panel intergubernamental de la ONU sobre cambio climático que fue publicado recientemente en marzo de este año. El primero es que el calentamiento global que se observa hoy en día, que es de 1.1 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, es un fenómeno inducido por las personas que ha provocado cambios en el clima de la Tierra que no tienen precedentes en la historia humana reciente. Y estos fenómenos van desde el aumento del nivel del mar, pasando por fenómenos meteorológicos extremos hasta la rápida desaparición del hielo marino, como lo vemos desafortunadamente con mucha frecuencia en las noticias del día a día. Recordemos que el objetivo que se planteó en el Acuerdo de París fue que al año 2050 deberíamos alcanzar la carbono-neutralidad como humanidad e intentar no superar el 1.5 grados centígrados por encima de niveles preindustriales. Se considera por parte de los científicos que un aumento en la temperatura por encima de ese nivel podría tener efectos realmente devastadores. El segundo hallazgo es que los impactos climáticos en las personas y los ecosistemas son más generalizados y severos y los riesgos futuros aumentarán con cada fracción de grado de calentamiento. Tercer lugar, que aproximadamente la mitad de la población mundial enfrenta grave escasez de agua al menos durante un mes al año y las altas temperaturas permiten la propagación de enfermedades transmitidas por vectores como la malaria. Cuarto punto, las medidas de adaptación pueden generar resiliencia, pero se necesita más financiamiento para escalar soluciones. Los países en desarrollo necesitarán aproximadamente 127.000 millones de dólares al año para 2030 y 295.000 millones de dólares anuales para el año 2050 para adaptarse al cambio climático. De ahí la importancia que el tema también tiene para nosotros como entidad bancaria. Paso al siguiente punto, algunos impactos climáticos ya son tan severos que las poblaciones no se pueden adaptar, lo que genera pérdidas y daños. Séptimo, me parece que estoy allí, las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcanzarán su punto máximo antes de 2025 en trayectorias alineadas con el objetivo del 1.5 grados centígrados que mencioné antes. Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado constantemente durante la última década, lo que pues ha puesto en riesgo ya en este momento a 2023 la posibilidad de conseguir esa meta del 1.5 grados y la carbono neutralidad para el 2050. El mundo debe alejarse rápidamente de la quema de combustibles fósiles, la causa principal de la crisis climática. La verdad es que sabemos que el proceso de transición va a durar décadas y en ese proceso va a ser indispensable que como humanidad realmente no solo cambiemos hábitos de producción y consumo, sino que también seamos capaces de encontrar las tecnologías adecuadas que nos permitan hacer esto de una forma, digamos, razonable. Siguiente punto, necesitamos transformaciones urgentes en todo el sistema para asegurar un futuro resiliente al clima y cero emisiones netas. Si bien los combustibles fósiles son la fuente número uno de emisiones de gases de efecto invernadero, se necesitan reducciones profundas de las emisiones en toda la sociedad para combatir la crisis climática. Siguiente punto, la remoción de dióxido de carbono ahora es esencial para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados. Y en este sentido, pues existen ya algunas tecnologías, algunas de carácter experimental, pero que lucen promisorias para también empezar a retirar
dióxido de carbono que ya se ha emitido a la atmósfera. El financiamiento climático, tanto para la mitigación como para la adaptación, debe aumentar drásticamente esta década. Ya les di algunos números en uno de los puntos anteriores. La financiación climática deberá aumentar entre 3 y 6 veces para 2030, y eso solo para lograr los objetivos de mitigación. Y último punto, el cambio climático, así como nuestros esfuerzos colectivos para adaptarnos y mitigarlos, exacerbarán la inequidad si no logramos una transición justa. Los efectos del cambio climático afectan y seguirán afectando con mayor dureza a las comunidades más pobres y marginadas. Al mismo tiempo, los esfuerzos para mitigar el cambio climático también corren el riesgo de provocar cambios disruptivos y exacerbar la inequidad. Quiero entonces, con esa introducción a modo de contexto, presentar a nuestra invitada de hoy. Es Sandra Valenzuela de Narváez. Sandra es la directora ejecutiva del Fondo Mundial para la Naturaleza en Colombia, WWF, la ONG que pues todo el mundo conoce por el osito panda. WWF es la mayor organización internacional independiente dedicada a la conservación de la naturaleza y el medio ambiente. Cuenta con más de 5 millones de socios y una red global activa mediante el liderazgo local en más de 100 países. Sandra entonces pues dirige al fondo acá en Colombia. Sandra es abogada especializada en Derecho Ambiental de la Universidad del Rosario. Cuenta con una doble maestría en Ciencias Ambientales con énfasis en conservación de bosques y políticas de desarrollo de la Universidad de Ohio en los Estados Unidos. Lleva más de 25 años trabajando en temas ambientales con un fuerte enfoque en conservación de la Amazonía, especialista en áreas protegidas, mecanismos de financiamiento para el desarrollo e inclusión social, cambio climático, tenencia de la tierra y temas fronterizos y marinos. Es codirectora del Grupo de Especialistas Global de la Lista Verde y Manejo Efectivo de la Unión Internacional de la Naturaleza. Fue reconocida por el Women Economic Forum por su liderazgo en conservación y recientemente recibió el premio a la excelencia Fulbright Colombia 2023. Y Sandra además pues es una gran amiga, compañera de la universidad, así que la conozco pues de toda la vida y doy fe que desde que salió de la universidad ha dedicado toda su energía a trabajar por estos temas de conservación. Entonces pues tenemos una verdadera experta. Y Sandra, pues muchas gracias por acompañarnos y pues me alegra mucho verte en este escenario. No, pues César, muchísimas gracias y es un placer para mí estar compartiendo contigo y con todo el equipo del banco. Realmente es un proceso pues de reflexión el que yo voy a presentar acá, porque cada uno de nosotros pues tiene una acción que hacer, así como nosotros estamos trabajando con el banco y en general con el sistema financiero, como tú lo sabes. Creo que es importante que cada uno de nosotros conozcamos los diferentes retos que tenemos y las oportunidades. Entonces, pues voy a proceder a compartir pantalla y pues sí, la idea es como reflexionar entre todos lo que podemos y debemos hacer. Así como diste el contexto de lo que nos está diciendo el reporte del estado realmente del cambio climático a nivel mundial y los diferentes impactos que desde lo social, lo económico, en la infraestructura, nos mencionabas, en la economía de los diferentes países, pues Colombia no es ajeno al tema. Por su posición geográfica, tenemos como una vulnerabilidad tanto a tener fenómenos extremos, por un lado de grandes épocas de sequía o de incremento de sequía o de grandes lluvias, y eso lo hemos venido viendo en los últimos años, y hay una relación muy fuerte con, no solo con el tema de clima, sino también con el tema pues, de biodiversidad y de salud. Entonces, biodiversidad entendido como la naturaleza, como todo ese acceso a diferentes tipos de recursos naturales. Y otra vez Colombia, pues es uno de los países que a nivel mundial tiene más variabilidad de vida. Y como lo vimos en pandemia, y lo decías ahorita en el resumen del reporte de clima, hay unos temas de a mayor
cambios climáticos, pero también mayores afectaciones a esa variabilidad de naturaleza o de biodiversidad, tenemos más afectaciones en nuestra salud, más vectores de infección, de infecciones, como lo vimos incluso con la pandemia. Entonces, parte del trabajo de WWF a nivel mundial, pero en Colombia, es esa relación y ese compromiso a la acción frente a clima, biodiversidad y salud. Espérense que no me funciona acá. Entonces voy a empezar con un video de precisamente el valor de nuestros alimentos en esa relación en clima, en biodiversidad y en salud. Me avisan si funciona el sonido. Usted está buscando. Gracias, Henry. Pues quería mostrar este video para contarles que muchos de nosotros no tenemos claro el valor de los alimentos frente a la crisis climática y frente a la biodiversidad. Como vieron, hay muchos de los alimentos que requieren bastante agua o que requieren bastante suelo, y no nos damos cuenta y generamos diferentes actitudes de consumo frente a desperdicios o frente a no valoración de la misma incluso piel de un banano y lo que esto significa para la tierra y para la crisis en que estamos. WWF ha venido generando todos unos análisis frente a lo que llamamos esa triple crisis, y es el triple reto, frente a abordar todas las causas que están incrementando esa crisis climática, las causas de pérdida de la naturaleza, pero también las causas frente a nuestra salud. Y eso tiene una interrelación que vamos a estar viendo hoy. Como vimos en el informe que nos presentaba César, ya somos más de 8 billones de personas en el 2022 y esto va incrementando cada vez, y esto quiere decir que cada uno de nosotros está solicitando y pidiendo y generando una huella y un impacto frente al uso de los recursos naturales. En general o en particular usamos agua, alimento o habitación, albergue, como se llaman en los diferentes estudios. Y cada vez esto está incrementando, estamos incrementando más centros urbanos o poblacionales hacia las zonas rurales y de producción de alimentos, pero también cada vez estamos incrementando la forma de producción de alimentos y incrementando el uso de agua de cada uno de nosotros, y eso está generando una mayor necesidad frente a recursos naturales, pero sin generar una verdadera apropiación y forma de hacerlos. Entonces, en este mismo informe, el año pasado, ya principalmente el planeta que tenemos, no podemos pagar el crédito o el uso de lo que estamos usando. Estamos en un déficit de nuestras reservas de recursos naturales.
Y eso ustedes como banca entienden qué significa estar en un déficit y que no podemos pagar un crédito y que estamos generando un incremento del uso de nuestros recursos naturales y por ende incrementando las emisiones de efecto invernadero, es decir, calentando más el planeta Tierra. Precisamente en el reporte que nos menciona César, ya a hoy, a junio 29, se ha incrementado ya a 1.5 la temperatura y no hemos empezado las épocas de calor tan fuertes como lo vimos el año pasado en Europa y ahorita se viene un fenómeno fuerte también en la región y en particular en el país. Entonces imaginémonos cómo este crédito no lo vamos a poder pagar si no generamos realmente unos cambios de comportamiento a cada uno de nosotros como ciudadanos, pero también cambios de comportamiento en la forma de operación, en la forma de nuestro sistema financiero, en la forma y el modelo económico que estamos teniendo para no continuar con este crédito en negativo. Entonces, si nosotros vemos los análisis exponenciales de la población mundial, vamos a generar que más o menos en el 2030 vamos a tener ya 8.500.000.000 y así sucesivamente. Entonces, empecemos a multiplicar cuánto cada uno de nosotros va a ir incrementando frente al uso de esos recursos naturales. Entonces, a mayor incremento de personas, hay menos recursos naturales, es decir, menos agua, menos alimentos, menos áreas para ese albergue o esas zonas de poblamiento y por ende un mayor desafío global. Entonces, cada vez estamos generando que haya una mayor presión en el planeta y por eso es lo que consideramos que es un triple reto y un desafío porque estamos llegando a un punto de inflexión o un punto de no retorno. Entonces, concluyendo como esa primera sección, frente a una mayor solicitud de alimentos por parte de la población, pero adicionalmente hay una mayor pérdida de la naturaleza y un incremento de esa temperatura global, tenemos lo que nosotros llamamos ese triple reto de contribuir con mejores alimentos, disminuir esa pérdida de la naturaleza y buscar no llegar realmente a ese punto de inflexión de la temperatura global donde hacemos un llamado precisamente. Entonces, por cada incremento de 0.5 grados de la temperatura, hay una mayor potencialidad de aumentar la intensidad y frecuencia de eventos extremos, como olas de calor, como lluvias, como sequías y como ciclones tropicales. Cada vez lo estamos viendo, estábamos viendo el impacto en La Guajira en estos días frente a uno de los ciclones. Hemos visto temas de olas de calor en Europa. Estamos viendo un potencial fuerte de ola de calor en Colombia en los siguientes meses, pero hemos venido en los últimos años teniendo fenómenos extremos de lluvias, por ejemplo, en Antioquia, donde es una de las regiones fuertes de industria del país, donde se han venido afectando la infraestructura y también ha habido desplazamientos climáticos por las afectaciones de muchas personas frente a sus sitios de vivienda o incluso afectaciones de infraestructura vial, como se ha visto en el país. Entonces, este es un resumen de lo que puede pasar si llegamos a 1.5 durante los siguientes años en promedio versus llegar a 2.0. Solo voy a referirme a unos ejemplos donde vamos a tener un incremento en fenómenos extremos como es inundaciones,
y tenemos un 100% de probabilidad de tener esos fenómenos extremos frente a inundaciones. O en otros casos, una disminución en la disponibilidad de agua. Entonces, si tenemos más de 350 millones de personas en diferentes ciudades expuestos a sequías, imagínense lo que esto puede generar frente a una vulnerabilidad de cada uno de nosotros. Y si incrementamos la población, esto puede generar realmente una crisis y eventualmente unos desplazamientos muy fuertes de diferentes zonas poblacionales. Pero adicionalmente, esto puede, la relación de cambio climático con el deshielo del Ártico es bastante fuerte. Entonces, vamos a ver un incremento en las temperaturas del Ártico y por ende, incremento adicional de las temperaturas a nivel mundial. Y obviamente esto va a incrementar en el nivel del mar, y eso va a cambiar la composición del mar y composición de la pesca y por ende la seguridad alimentaria de las comunidades costeras, pero también un incremento en esas temperaturas del mar y por ende un cambio de todos los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, por la conectividad que hay. Y habría un blanqueamiento en el coral, pero también al tener fenómenos extremos tenemos un mayor costos en el crecimiento económico y también un mayores costos en pérdida de infraestructura, tanto urbana como vial, y así sucesivamente frente a la pérdida de especies y por ende pérdida de acceso a recursos de los que dependemos de alimentos, como son los alimentos del mar, etcétera, etcétera. Entonces, como ven, el tema de generar un incremento en la temperatura o un incremento en el acceso a diferentes recursos naturales por el incremento del número de personas y de habitantes, y por ende un incremento del uso o de recursos naturales, empieza a generar todo un efecto integral entre todos, y por eso es que desde WWF buscamos una acción integral. Y volvemos a este triple reto que tenemos cada uno de nosotros. Si ya vamos entrando en materia, en Latinoamérica, de acuerdo con el informe del Planeta Vivo que lanzó WWF a finales del año pasado, tenemos que 94% de las poblaciones de vertebrados están en declive. Entonces, si vemos esto, empezamos a generar un incremento de la pérdida de la naturaleza. Y a veces pensamos que perder poblaciones de especies, digamos, no nos afecta a nosotros como ciudadanos. Pero sí, porque hay muchos de estos que empiezan a generar mayores vectores de salud, o hay menos control de cierto tipo de poblaciones, y por ende se incrementan efectos como el chikungunya, como el COVID, como la malaria, como otro tipo de enfermedades tropicales de las cuales nosotros en Latinoamérica sufrimos, porque no hay un control entre las diferentes especies. O, por ejemplo, se pierden especies como las abejas, que son simples, que no vemos su utilidad, pero estas generan una pérdida de polen y por ende a una menos posibilidad de generar diferentes tipos de alimentos o también regular el clima, y empieza a perderse la conectividad entre diferentes ecosistemas. Entonces, en Latinoamérica llegamos a un 69% de pérdida de especies, y esto empieza a generar una alerta a todos nosotros. Y si vamos ya a un ecosistema que nos representa a muchos de nosotros, que es la Amazonia. La Amazonia, un porcentaje bastante alto está en Colombia, el resto está en los 8 países y uno de ellos, pues obviamente de importancia, es Brasil, donde estamos llegando a un punto de no retorno. El bioma en los 8 países ha alcanzado un pico de deforestación. Y en los últimos años, en particular en el 2021, llegamos al 5º pico de deforestación más alto. Es decir, de pérdida de la región, de sus bosques, degradación de sus ríos por contaminación, en particular por minería ilegal en diferentes zonas, en particular en las fronterizas con Colombia, Brasil y Ecuador, y Perú. Y esto está incrementando por la conectividad que tiene el Amazonas.
más efectos de cambio climático, es decir, más gases contaminantes, y eso está generando a volverse en una sabana. Es decir, que se pierden los bosques, se pierden las aguas y empieza a tener impactos en diferentes zonas. Y esto es un ejemplo de la afectación que tiene el Amazonas frente al resto del mundo. La conectividad y lo que representa la Amazonía y la pérdida y llegar a ese punto de inflexión o punto de no retorno en la Amazonía tiene un efecto bastante grave. ¿Por qué? La Amazonía se dice que es un río volador. ¿Y esto qué quiere decir en palabras nuestras? Un río volador quiere decir, y ese es todo como esa bruma que uno ve cuando está sobrevolando la Amazonia, donde toda esa transpiración o esa humedad que llega por ser un bosque húmedo tropical, empieza a irse a las diferentes regiones del mundo y llega al Sahara, llega al Ártico, llega al Pacífico, llega a la zona andina y eso lleva diferentes tipos de nutrientes. Y cuando estamos quemando más bosques o perdiendo esos niveles de humedad y de regulación climática, no llega esa evapotranspiración a las diferentes zonas del mundo. Y entonces empieza el Amazonas, al perderse el Amazonas, a incrementar los niveles de temperatura y a disminuir esa conectividad frente a otros países y a generar una pérdida de biodiversidad por la pérdida amazónica en los diferentes países. Entonces, aquí vemos un ejemplo de que si perdemos y desecamos los ríos amazónicos, no llegan esas corrientes al Sahara o al África, y empezamos a generar un incremento de la contaminación frente a la calidad del aire, frente a la temperatura, repito, o a generar diferentes impactos en las diferentes zonas y regiones también de otros países. Y acá, al calentarse más el Amazonas y perder la calidad de sus bosques o de sus ríos, la Antártida se incrementa su temperatura y por ende hay mayor nivel de deshielos, más pérdida de especies y más alteración. Entonces, por eso en este momento hay un llamado muy fuerte al Amazonas, como ustedes lo han visto, no solo desde el gobierno colombiano, sino desde diferentes organizaciones como nosotros, por la conectividad que se tiene hacia otros países y hacia otras regiones, pero también hacia nuestras zonas andinas, hacia el Pacífico. Y volvemos entonces frente a esa pérdida de la naturaleza, a ese incremento de las necesidades de alimentación y volvemos a esa triple crisis. Y entonces ahora nos vamos al tercer pilar. ¿Qué está pasando con nuestros alimentos? Como lo estaba tratando de ver en el video, disculpen el problema tecnológico, los diferentes tipos de alimentos que utilizamos tienen un 70% de agua y un 40% de uso de tierra, es decir, de uso del suelo. Entonces, a mayor nivel de uso e incremento poblacional, necesitamos muchísimos más recursos de nuestros alimentos. Pero si nosotros no generamos una forma apropiada de agricultura en Colombia o a nivel nacional, a nivel mundial, perdón, y a nivel de las regiones, vamos a seguir generando un 70% de pérdida de nuestra riqueza natural en nuestros ecosistemas terrestres, como ejemplo, un 50% de pérdida de agua dulce y un 80% de pérdida de la deforestación, porque estamos cambiando la forma natural de producir nuestros alimentos y obviamente incrementamos esas emisiones de efecto invernadero. Entonces, si producimos
y como lo dice esta diapositiva, es una paradoja de producir suficiente para alimentarnos, pero incrementamos esos cambios de uso de la tierra y por ende mayor incremento a la deforestación, mayor uso de agua y mayores transformaciones. No tendremos suficiente comida para alimentar a todas las personas, pero adicionalmente, por el tipo de comida que estamos produciendo, no solo estamos generando un impacto a dónde viene la comida, así de nuestros ecosistemas, sino también estamos produciendo una obesidad y sobrepeso de la población a nivel mundial. Y esto obviamente Latinoamérica y Colombia no es ajeno, pero adicionalmente hay millones de personas que están muriendo o pasando hambre. Como hemos visto en los últimos informes del DANE, hay personas que no pueden tener 3 comidas al día o que adicionalmente no pueden tener ni siquiera una única comida al día. Y esto empieza a generar una crisis social y económica. Entonces, lo que cada uno de nosotros comemos, y ejemplo, un banano, empieza a costar más por cómo lo estamos produciendo, porque estamos incrementando esa deforestación o incrementando ese exceso de uso de agua, o porque estamos desperdiciando muchos de nuestros alimentos por no tener una acción acorde. Entonces, 4 de 10 alimentos se están perdiendo o se están desperdiciando en el mundo. Y esto empieza a generar una mayor crisis de nosotros. ¿Por qué? Porque la producción, ¿sí? Empieza a afectar la tierra, empieza a afectar la conectividad entre los diferentes ecosistemas. Se está transformando el Amazonas como uno de los ejemplos para diferentes formas de producción y estamos siendo ineficientes en esa forma de producción. Entonces, si ven la superficie de producción, pues es India y Colombia, imagínense. Y si vamos al empaquetado en plásticos, empezamos a generar una mayor crisis entre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros está generando diferentes tipos de desechos de plásticos al año. Por ejemplo, los plásticos de un solo uso. Empezamos a comernos el planeta en plásticos. Y por eso viene todo el tema de ser muchísimo más eficientes con el uso del plástico, no solo por la producción del plástico y su uso de energía o su uso de diferentes tipos de recursos, sino cómo reusar los diferentes plásticos y por ende disminución de la energía que lo utiliza. Y reciclar diferentes formas para ser muchísimo más eficientes, porque si no el grado de contaminación de los océanos, de los mares, va a ser cada vez peor por el uso del plástico, pero también el uso energético que conlleva. Y estas cifras que estoy compartiendo con cada uno de ustedes que nos están acompañando hoy, donde la producción del plástico, si no generamos una forma diferente de ese uso, se duplicará y la contaminación se triplicará para el 2040. Y por eso a nivel nacional y a nivel mundial estamos haciendo un llamado por un tratado de plásticos, pero también diferentes formas de utilización de los plásticos a nivel nacional. Y por eso, en esta triple crisis que llamamos nosotros de pérdida de biodiversidad, de incremento de las temperaturas, pero también del incremento de la necesidad de nuestros alimentos, queremos revertir esa tendencia de no solo hacer un llamado a esa acción urgente, sino también revertir la forma como estamos produciendo nuestros alimentos, la forma como nos apropiamos de nuestros recursos naturales o la forma que utilizamos cierto tipo de recursos como son el plástico para que haya una reducción de esa pérdida a nivel global y a nivel nacional. Entonces, en conclusión, un poco, lo que queremos es detener y revertir esa pérdida de naturaleza, buscar realmente que nuestras acciones sean carbono neutro, una disminución de esa contaminación por plásticos como un ejemplo o de basuras, y garantizar realmente que haya agua, alimentos y habitación a los diferentes millones de personas que somos.
Y esto se busca a través de reducción de desperdicios y de ser muchísimo más eficientes, no solo con el uso de comida, sino también con el uso de la energía en nuestras casas o con la forma que se implementa o se hace un modelo económico y social del país o a nivel global. Entonces, ya acercándonos a Colombia y al mismo WWF Colombia. Colombia no es ajeno al riesgo por cambio climático. Los escenarios que nos están presentando el IDEAM como el Instituto Climático y Meteorológico del país nos está mostrando el incremento de las temperaturas promedio. Y se prevé un promedio de 1.6 solo en Colombia. Entonces, esto, si ya nos ponemos en la tendencia global, empieza a generar unas alertas muy fuertes. Tenemos que en la región andina y en la región del Caribe y la Amazonia hay unas reducciones de lluvias entre el 10 y el 40% en los últimos años. Y esto empieza a generar unas alertas muy fuertes. Tenemos zonas como en el Caribe, como en la Mojana, donde sus niveles de agua han venido incrementando muy fuerte y como hace un minuto lo mencionaba, la región de Antioquia incluso declaró una emergencia climática por el incremento del nivel y el régimen de lluvias en los últimos años. Entonces eso empieza a generar alertas. Y aquí les traje 3 mapas donde empezamos a ver cómo en regiones como el Caribe, el nivel de agua subterránea que se usa para la agricultura empieza a verse afectados y empieza a haber una disminución. Entonces vemos zonas como la zona andina muy afectada o como la zona Caribe e incluso en el Pacífico se empieza a ver un exceso de agua y por ende no se puede haber una capacidad de adaptación tan fuerte. Pero también la capacidad de regulación hídrica en Colombia se está viendo afectado, como es en la zona de la altillanura, pero también en la zona, otra vez volvemos a la zona Caribe y en la zona de La Guajira, y obviamente otra vez empieza la zona andina a verse afectado. Y estamos diciendo que la zona andina es donde son los mayores centros poblacionales del país. Y si vemos el tercer mapa, demanda hídrica. La demanda hídrica en rojo y en anaranjado en la zona andina, donde volvemos, es donde es la mayor zonas de producción de nuestra comida y adicionalmente son los grandes centros poblacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que es basados en el Estudio Nacional del Agua, donde estamos viendo un incremento de esa demanda de agua, pero también unos bajos niveles de regulación del agua e incrementos de temperaturas que van a estar afectando en los últimos años al país. Y acá vemos zonas prioritarias para mitigación y adaptación a cambio climático. ¿Qué significa mitigación? Disminución de esos cambios de uso del suelo, ya sea por producción de comida o por infraestructura vial o por temas de ampliación de infraestructura de generación de hidroeléctricas o de generación de energía del país, o adaptación para zonas que tienen un incremento de su nivel de inundación o de tener sequías extremas y de buscar diferentes soluciones basadas en nuestra naturaleza para adaptarnos a esos fenómenos extremos que les hemos estado mencionando entre César y yo. Entonces, tenemos zonas muy fuertes de adaptación como es la zona andina o como es la zona del Caribe, donde tenemos que buscar diferentes acciones para que no se pierda esa regulación hídrica, como es la Sierra Nevada de Santa Marta y su producción de agua para la región, para los 5 departamentos que dependen de la producción de agua de la Sierra Nevada, o la producción de comida en la zona andina. Entonces tenemos que buscar zonas, formas de adaptarnos a cambio climático, o debido a la gran deforestación en la zona de transición de la zona andina al Amazonas, donde está aquí en rojo, de buscar diferentes formas de contención de esa deforestación para disminuir
el incremento de incendios forestales o el incremento de exceso o ausencia de aguas y que esto genere toda una afectación. Entonces, realmente lo que se está buscando es a través de estos análisis ya a nivel de Colombia, buscar diferentes objetivos nacionales para que en el 2050 realmente reduzcamos las emisiones. Si bien es cierto, Colombia no es un país de grandes emisiones, pero sí está generando transformaciones de su territorio para la producción de comida o la generación de diferentes zonas de infraestructura. Entonces, lo que necesitamos es producir la comida de una forma que se adapte a estos fenómenos extremos para mantenernos en nuestros niveles de emisiones, pero ser menos vulnerables a los fenómenos extremos. Y por eso estamos trabajando en diferentes municipios y departamentos para abordar diferentes políticas públicas, tanto desde el nivel nacional como regional, para cómo producir los alimentos o cómo apropiarnos de las diferentes formas de producción para disminuir la vulnerabilidad. Entonces, ahí es donde viene WWF. No voy a repetir la introducción que nos hizo César. Estamos en diferentes países, llevamos en Colombia 30 años tratando y generando acciones y convocando a diferentes actores para la reducción precisamente de la contaminación y del consumo desmedido que conlleva a cambios climáticos y buscando la conservación de la diversidad biológica y asegurando el adecuado uso de nuestros recursos naturales. Entonces, para abordar ese triple reto que tenemos de alimentos, pérdida de biodiversidad, es donde WWF ha venido generando diferentes formas e estrategias para buscar la conservación de sus hábitats naturales, reducir nuestra huella ecológica frente a nuestro propio consumo como ciudadanos, pero también reducir la huella de la producción de nuestros alimentos. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando con la ganadería tanto de carne como de leche para ser muchísimo más eficientes en la producción, pero también con diferentes empresas de cómo generar la producción muchísimo más eficientes y buscar la reducción de extinción de poblaciones naturales, tanto ya sea como de especies maderables, como fauna o como otro tipo, y buscando realmente un nuevo acuerdo por la naturaleza y las personas, donde todos nosotros tenemos diferentes formas de actuar, pero también las empresas y también los gobiernos y diferentes instituciones. Entonces, este es un ejemplo del resumen de lo que queremos en las siguientes 30 años, de cómo buscar las metas por realmente tener un planeta sano, una gente sana y unos ecosistemas sanos de los cuales dependemos, buscando que la forma de producción de nuestros alimentos se basen en la naturaleza, se basen en nuestra biodiversidad, desde la finca que tenemos, se base en los recursos naturales y que podamos generar realmente una restauración y una recuperación de esos ecosistemas y haya una conectividad en las diferentes regiones del país, pero también buscar reducir la forma de producción para disminuir esos efectos de cambio climático, pero también reducir la forma de desperdicios y redistribución de la producción de nuestros alimentos para que haya menos personas con mayor debilidad o vulnerabilidad frente a su acceso a alimentos o a verdaderos alimentos, y por ende que basados en la verdadera forma de producción de los alimentos podamos contribuir con nuestros ecosistemas, pero también con reducción de los efectos de cambio climático. Entonces, parte de los acuerdos que estamos generando con los diferentes sectores es lo repito, que la economía sea naturaleza positiva.
es decir, que incorporemos la naturaleza dentro de nuestro accionar del día a día, tanto para la forma de producción, las políticas públicas y buscar realmente dentro de nuestros objetivos proteger y restaurar los hábitats naturales, salvaguardar la diversidad de vida y reducir nuestra huella, para con eso buscar que tengamos un clima muchísimo más estable o por lo menos adoptemos acciones para reducción de esa vulnerabilidad que tenemos y generemos alimentos para todos muchísimo más sostenibles y reduzcamos esa pérdida y ese desperdicio que estamos teniendo. Aquí les traigo un ejemplo de nuestras metas como WWF, donde tenemos que buscar realmente un verdadero modelo económico y social muchísimo más incluyente a nivel de Colombia. Donde todos necesitamos generar una acción. Entonces WWF busca una verdadera movilización de la acción social, donde las empresas, el sector financiero tiene diferentes acciones, pero cada uno de nosotros tenemos, entonces trabajamos con ciudadanos, con jóvenes, con diferentes voces, para que tengamos una sociedad civil muchísimo más informada y empoderada y actuando. Pero también buscamos generar emprendimientos comunitarios y una economía circular muchísimo más incluyente, donde nuestras formas de apropiación de los recursos naturales sean muchísimo más costo eficientes, pero también que busquen generar unas economías en las diferentes regiones del país basadas en la naturaleza, una transformación de los sectores para que sean muchísimo más competitivos, pero repito, basados en la naturaleza, y obviamente generar una conservación de la biodiversidad muchísimo más fuertes. Entonces, entre todos nosotros está la solución: empresas, sectores, gobiernos y las personas. Nosotros como WWF utilizamos y generamos una acción a nivel global para ese cambio, utilizando no solo el Acuerdo de París para la contribución desde Colombia, pero también la generación de diferentes acuerdos, como es el Acuerdo de Plásticos que les mencionaba hace un momento. En diciembre estuvimos trabajando muy fuerte para tener un nivel de mayor compromiso de los diferentes estados en el acuerdo de Kunming-Montreal para la conservación de nuestra biodiversidad, y logramos un referente muy importante frente a detener y revertir esa pérdida de biodiversidad y un compromiso de los diferentes países a nivel mundial. El Acuerdo de París para nosotros es un referente y Colombia pues ha venido generando un compromiso muy, muy fuerte, y obviamente una agenda de desarrollo social donde Colombia es un actor muy importante. Y en este momento Colombia y en alianza con WWF está generando lo que se llama el desafío por el agua dulce a nivel mundial, y está convocando a diferentes países para detener la degradación de nuestros ecosistemas acuáticos, por la importancia de lo que significa el agua para la salud humana, pero también por los efectos de cambio climático que podemos tener por sequías o por exceso de agua, como lo hemos venido mencionando. Entonces, en esta medida, pues tenemos diferentes acciones en los diferentes territorios. WWF pues trabaja en la zona andina, en el Amazonas, en el Pacífico, en la Orinoquia y en ciertas zonas del Caribe, donde hemos venido trabajando en la conservación de nuestras áreas protegidas, en incremento de esa conectividad entre áreas protegidas en procesos de restauración, y ahí tenemos esa alianza con el Banco de Occidente que nos ha permitido trabajar en 4 zonas del país buscando esa conservación mucho más efectiva y esa restauración con las comunidades, para generar diferentes formas de gestión del territorio para la adaptación y mitigación, y esos acuerdos de restauración y una planificación y un fortalecimiento de la gobernanza pues en las diferentes regiones. Entonces, pues hemos logrado
incrementar la protección de la conservación del capital natural y cultural del país en las diferentes regiones y buscar realmente una adaptación al cambio climático, pero obviamente todavía no es suficiente la acción y pues cada vez necesitamos muchísimos más aliados en el trabajo en las diferentes zonas. Realmente ha sido un trabajo muy fuerte. Como veíamos en el mapa, hay una gran alerta en lo que nosotros llamamos en el corazón de la Amazonia y en la Macarena, de la transición desde Chingaza, que es el mayor proveedor de agua para Colombia, y Sumapaz, como áreas protegidas, y pasando por la Macarena hasta llegar a Chiribiquete. Hay bastante incrementos en la deforestación. Entonces ahí hemos estado concentrando trabajos frente a esos acuerdos con las comunidades campesinas en buscar mayores hectáreas frente a acuerdos de conservación y restauración y producción basada en la naturaleza y modelos de rehabilitación, y ahí pues hemos estado trabajando pues muy de la mano con el banco en estos procesos sociales. A nivel de transformación económica, pues trabajamos mucho con el sector financiero en cómo apropiar diferentes formas de operación, no solo a nivel de los diferentes bancos, sino también cómo generar diferentes créditos o formas para fomentar una economía basada en la naturaleza. Y trabajamos en todo el proceso de transición energética con los diferentes actores para una diversificación de la forma de producción de nuestra energía, tanto basada en combustibles fósiles como en recursos naturales. Y obviamente un trabajo muy de cerca con los diferentes sectores para un compromiso de no conversión de ciertos ecosistemas, pero también de producir nuestra comida basadas en la reducción de factores de deforestación. En movilización ciudadana tenemos un trabajo bastante fuerte en la generación de información y en tener comunidades y segmentos de la población muchísimo más informados para que cada uno de nosotros genere la diferencia y genere un liderazgo. Y trabajamos muchos en procesos de incidencia en marcos legales y políticos para el apoyo de instrumentos de conservación, instrumentos de política pública para la reducción de la deforestación o normativos para la reducción de crímenes ambientales o para la defensa de comunidades que están generando la diferencia en los diferentes territorios, o incluso la regulación del mercado de capitales para generar economías y mercados e instrumentos financieros verdes. Esto es un poco lo que les quería compartir. Le pido a Henry si me puede compartir el otro video que puse en el chat para asegurarnos que el equipo lo ve. The moments that changed the course of history were once just a flame, a flicker, a flight, a fist, a click, a sign. Moments whose true impact may not have been felt the day or the week after, but years later. Moments where one ordinary human unknowingly affected humankind. We may not realize it, but moments like these are unfolding every day, affecting our one home and us. Every decision either contributing to the climate crisis or preventing it. Every action, in some way, either destroying nature and biodiversity or protecting and restoring it. Our personal decisions create a universal domino effect. And right now, the pieces aren't falling in our favor. What we do to our planet, we do to ourselves. We aren't just living through history. We are shaping it with every action we take. And we're shaping it for generations to come. The race is on to turn things around. But time is not on our side.
So if you've ever dreamed of making history, Now's your chance. Even the smallest actions When multiplied by 8 billion. can make a world of difference. in how our story unfolds. After all, if one person is all it takes to write a new chapter, Just imagine what we could achieve if we all worked Together to restore our planet. Entonces quería terminar con este video. Si bien es cierto, estamos en este momento en una triple crisis de producción de o la forma de apropiación de nuestros alimentos, cambio climático y la pérdida de biodiversidad, tenemos en nuestras manos la opción de generar una diferencia. Tanto a nivel de nuestras casas, de nuestros comportamientos, a nivel de las instituciones donde trabajamos, de generar una forma diferente de esa forma y modelo económico y social y ambiental. Entonces, realmente cada uno de nosotros puede hacer la diferencia. Muchísimas gracias. Sandra, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que es muy estimulante ver el trabajo que ustedes hacen. Bueno, entonces, Natalia, avanzamos con preguntas. Hola, sí, César, muchas gracias. Sandra, mil gracias por tu presentación. Muy interesante todas las cifras que nos presentas, los datos también de impacto. Y yo creo que la presentación pues nos hace una reflexión de cómo como organizaciones y como sociedad en general, pues tenemos que empezar a actuar en ese triple reto que nos estabas mencionando. Entonces, de acuerdo a esa línea, me gustaría generar una conversación entre ustedes. Entonces empezaríamos contigo, César. Te hago esta pregunta. ¿Cuál es el motivo por el cual el Banco Occidente decide priorizar en su agenda pues estos temas de cambio climático? Bueno, yo diría que hay, digamos, razones de distinta naturaleza. La primera, pues, es una razón de carácter ético, diría yo, y es que nosotros como seres humanos que tenemos una casa común que es este planeta, tenemos una obligación de entender este fenómeno, comprender los impactos que esto está generando y puede generar si no hacemos algo, y obviamente entender también qué es lo que podemos hacer. Colombia es un país, ya lo dijo Sandra, que es muy bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, y eso genera disyuntivas en todas estas discusiones, porque el país emite apenas el 0.6% de los gases de efecto invernadero del mundo, y de esos únicamente un tercio aproximadamente, es decir, el 0.2%, se generan por la quema de combustibles fósiles. Y si uno no tiene en cuenta esos datos, pues puede también confundirse sobre cuáles son las acciones que realmente el país debe acometer y los sacrificios que debe hacer. Y por eso la discusión, por ejemplo, frente a las políticas gubernamentales de la administración actual han resultado tan controversiales. Pero yo diría, para ser concreto, que hay una primera responsabilidad que es esa ética, que en nuestro caso se ha traducido por ahora en expresar compromisos públicamente de reducción de nuestras propias emisiones. Nosotros, por ser una empresa de servicios, emitimos muy poco, realmente no tenemos fábricas, no tenemos, digamos, procesos productivos contaminantes. Somos una empresa de servicios que fundamentalmente consume energía y hace algunas emisiones en materia de transporte, aires acondicionados y no mucho más. Pero para el sector financiero, y es una gran pregunta que nos hacemos y no hemos, digamos, contestado todavía, es cuál debe ser el nivel de responsabilidad que tenemos o debemos asumir como banco respecto de lo que en la jerga técnica se llama el alcance 3, es decir, las emisiones financiadas. En otras palabras, ¿cuáles son las empresas y sectores a los que nosotros financiamos? Y si vamos a asumir allí
una posición, digámoslo así, no neutral. Hemos definido por ahora no generar sectores o listas de exclusión, pero sí hemos definido incorporar en nuestros procesos de análisis de crédito y en nuestro relacionamiento con los clientes una agenda de cambio climático, y creemos que podemos jugar un papel allí muy importante como catalizadores en esa conversación. Cuando los clientes entiendan, todo el mundo se los va a pedir, pero entiendan también que para los bancos es importante entender cuáles son sus estrategias de mitigación y de adaptación. Pues nosotros mismos nos vamos a volver un agente de cambio en esa relación con nuestros clientes del banco. Entonces yo creo que allí hay, digamos, un trabajo en construcción. Creo que la organización conoce que se viene trabajando en temas de SARAs o sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales. Hay exigencias regulatorias en esa materia. Hay circulares ya de la Super que nos obligan a hacer revelaciones en materia financiera y contable en este frente. Entonces, pues ahí tenemos también, digamos, un papel que jugar. Y por último, diría yo, ya se han mencionado algunas cifras en la introducción, en la presentación. El esfuerzo financiero que va a requerir para el mundo realizar estos procesos de adaptación y mitigación es gigantesco. Si bien Colombia es bajo en emisiones, es un país altamente vulnerable al cambio climático. Entonces nosotros no solamente tenemos que entender desde el punto de vista de riesgo cuáles son, digamos, los efectos adversos que puede tener esto en nuestros propios clientes y en las posibilidades de recuperación de nuestros créditos, sino que tenemos una gran oportunidad, si lo queremos ver desde ese punto de vista de negocio, para poder financiar todas las inversiones que van a ser gigantescas en adaptación y mitigación. Y lo hemos venido haciendo. Ustedes saben que el banco es activo en ese tipo de proyectos. Nos gusta estar allí. Hemos financiado granjas solares, hemos financiado hidroeléctricas a filo de agua, hemos financiado plantas de cogeneración. Entre otras, hemos entregado, recuerdo un caso, por ejemplo, financiamos un equipo muy especializado en leasing para la puesta en altura de todos los molinos digamos, para parques eólicos y cosas de ese estilo. Entonces, allí hay una gran oportunidad también de negocio. Entonces, pues, diría que esas son como las tres principales razones por las cuales para el Banco de Occidente es absolutamente vital que este tema esté dentro de la agenda prioritaria. Pues César. Entonces, dale, Sandra, si quieres aportar. Me parece excelente estos tres pilares, a mi modo de ver, que acabas de decir. Creo que definitivamente sí hay un tema ético y hay una responsabilidad compartida. Nosotros como seres humanos no podemos decir que solo es un tema de empresas o el tema del gobierno. Creo que todos tenemos una responsabilidad compartida. Pero también me parece importante como lo estás planteando frente al sector financiero, porque nosotros ya hemos generado diferentes tipos de indicadores de cómo cambiar la forma, por ejemplo, de producción puede generar una mayor rentabilidad. Si generamos la forma de producción, y vámonos como algo que es bien controversial en nuestra vida diaria, que es carne y leche. La forma de producción donde hay una mayor eficiencia, donde se liberan áreas y se vuelven un poco más intensivo, o hay la forma de producción de la leche o de la carne de cierta forma, está generando, si se hace de acuerdo con los principios de la naturaleza o en cierto tipo de ecosistemas, tiene mayor valor de carne, de la calidad de la carne, y mayor calidad de la leche, por ejemplo, en ciertas zonas. Entonces tendría un efecto premium en la economía de valorar la forma de producción. Entonces, si el sistema financiero genera un crédito teniendo en cuenta esa forma de tipo de producción, tiene una mayor rentabilidad y una forma de pagar el crédito a un banco como Banco de Occidente, el productor,
porque va a tener mejor niveles de ingreso. Entonces, a través del sistema financiero cambiamos el nivel de mercado, el nivel de consumo y empieza a generarse todo un efecto positivo. O el tema de infraestructura y todo el tema de préstamos para sector de la construcción. Nosotros estamos viendo una pérdida de las costas y una vulnerabilidad de nuestras costas, tanto Pacífica como Caribe, por el tema del incremento de los niveles del mar, pero también por efectos de cambio climático. Entonces ahí uno puede definir cierto tipo de principios frente a créditos, a construcciones, para disminuir de vulnerabilidad o incremento de costos de seguros o reaseguros, o unas no transformaciones de manglar o de ciertas zonas para la construcción desde el sector financiero que le presta al sector de la construcción. Y ahí empieza otra vez a generarse un efecto sinérgico de generar cambios de comportamientos, de modelos económicos y de apropiación territorial. Entonces, el sector financiero a la final tiene un valor increíble frente a revertir esta triple crisis. Listo, Sandra, sí, muchas gracias. Yo creo que ahí también tiene que ver como con la siguiente pregunta que le voy a hacer a César, acerca de precisamente como esas acciones que está haciendo el banco con respecto pues a esa mitigación del cambio climático, y va muy asociada, una de ellas es muy asociada a lo que acabas de comentar. Entonces, César, si nos cuentas un poquito como esas acciones que está implementando el banco para esa mitigación. Sí, Natalia. Pues algo ya alcancé a decir en la respuesta anterior, pero voy a complementar, digamos. Lo primero es que tenemos un objetivo de ser carbono neutral para el año 2030, al menos en nuestras emisiones directas, hemos venido trabajando en ese sentido. Ustedes saben que el banco tiene un proyecto de eficiencia energética. Actualmente contamos con 43 oficinas más eficientes, 6 de las cuales cuentan con paneles solares, y también hemos estado promoviendo economía circular mediante la reutilización y reciclaje del 98% de los residuos que generamos. Iniciamos también un proceso de renovación del material de todo nuestro dinero plástico para que se vuelvan nuestras tarjetas realmente pues amigables con el medio ambiente, utilizando PVC reciclado. Como les decía en la respuesta anterior, tenemos todavía pendiente definir objetivos en el tema que es más importante y sensible, que es el del alcance 3, o las emisiones de los clientes nuestros a quienes les otorgamos financiamiento. Otras acciones que hemos hecho: en 2022, por ejemplo, lanzamos nuestro programa de movilidad sostenible. Ese programa cuenta hoy con más de 730 usuarios que han optado por medios de transporte más sostenible, evitando la generación de emisiones por cerca de 20 toneladas de CO2 en lo corrido del programa. Esos son números obviamente pues muy chiquitos, pero hacen parte como del aporte que podemos hacer como empleados o ciudadanos de a pie, y manda un mensaje a la sociedad sobre el compromiso que tenemos con el tema. Obviamente pues todos conocemos que el banco pues ha publicado un libro que se ha convertido realmente posiblemente en una de las mejores colecciones científicas en materia digamos de ecología desde hace cerca de 40 años. Ese es un aporte en divulgación, en investigación y también en sensibilización. Desde hace 30 años también creamos el Premio Planeta Azul, con el que hemos apoyado empresas y personas que trabajan por el cuidado y la protección del agua. Es un premio bien posicionado. Hemos podido visibilizar con él más de 3.000 proyectos y hemos entregado más de 1.900 millones de pesos en premios, y sobre todo me gusta porque tiene un enfoque, digamos, pues aplicado a trabajos realmente que tienen un impacto real, y no simplemente a trabajos de investigación académico teórico.
Generamos una alianza justamente con el WWF por 3 años, enfocado en la restauración ecológica en 4 parques naturales de Colombia. Seguramente muchos de los que están en esta reunión pues han asistido a las jornadas de voluntariado que hemos hecho para la siembra de un número importante de árboles. Ese trabajo se va a hacer o se está haciendo en el Parque Natural de Chingaza, en el de los Farallones en Cali, en el Parque Isla de Salamanca y en el Distrito Regional de Manejo Integrado La Playona, que es en Chocó. Entonces, pues es una cosa interesante también que hemos empezado a trabajar. Finalmente, pues yo mencionaba que nosotros pues hemos ido financiando proyectos y actividades que sean verdes o amigables con el medio ambiente. A finales del año pasado lanzamos, por ejemplo, nuestra línea Constructor Verde. Saben ustedes que en Oxiauto desde hace bastantes años somos uno de los principales financiadores de vehículos híbridos y eléctricos en el país. Y hemos pues financiado muchísimos proyectos de inversión que tienen que ver con transición energética, como los que mencionaba antes en materia de granjas solares, hidroeléctricas a filo de agua, equipamiento para la construcción de parques eólicos, entre otros. Entonces, pues allí les doy como un paneo general del tipo de cosas que venimos haciendo en este frente. Listo, César, muchas gracias. Solo ahí para también mencionar acerca como esas cifras importantes sobre el tema del financiamiento, pues a cierre del 2022 fueron aproximadamente 122.000 millones en temas de transición energética y ahorita con la línea Constructor Verde tenemos cifras actualizadas, digamos, de este periodo 2023 de aproximadamente 296.000 millones. Entonces yo creo que estamos, digamos que trabajando en esos temas del financiamiento sostenible, pues para poder contribuir de alguna manera como entidad financiera, pues a esos retos o a ese triple reto que mencionaba Sandra hace unos minutos. Y en línea a eso, Sandra, pues me gustaría, yo sé que tú en tu presentación mencionaste alguna de esas iniciativas hacia ese triple reto, pero sí me gustaría que pronto nos contaras un poquito como de tips más hacia colaboradores o hacia como sociedad general. ¿Qué podemos hacer desde casa o desde nuestros lugares de trabajo hacia ese triple reto? ¿Sí? Como unos tips o unas maneras de ese preciso como actuar sostenible que estamos haciendo nosotros aquí en el banco. Entonces, ¿cómo como colaboradores o sociedad en general podemos aportar con esas pequeñas acciones hacia ese triple reto? Gracias, Natalia. Nosotros desde nuestra casa podemos hacer muchísimo y a veces suenan como acciones muy puntuales y muy pequeñas, pero no es así. Y es un poco parte también de el último video de lo que nos dice. Un tema de conciencia frente a nuestros propios alimentos. Nosotros nunca hemos sido educados de consumir alimentos en cosecha o tenemos unos referentes diferentes a lo que significa la abundancia. Entonces, ¿cómo realmente generar un uso adecuado de nuestros propios alimentos? Solo con disminuir el desperdicio. Cocinar lo que vamos a consumir. Y si sobra algo, o redistribuirlo a alguien o reutilizarlo. O si se nos va a dañar un banano, pues hacer una torta de banano o comérnoslo antes. O cuando vamos a un supermercado, no tenemos que empacar ciertos alimentos en bolsas que adicionalmente no vamos a reutilizar. ¿Sí? Son diferentes tips. Busquemos, por ejemplo, realmente generar transportes muchísimo más eficientes. No es por nada que estemos buscando un tema de transporte eléctrico o de transporte híbrido, y César nos lo mencionaba como uno de los puntos y créditos que ha generado el mismo Banco de Occidente, es fomentar un tema de movilidad híbrida y de movilidad eléctrica.
o de utilizar diferentes formas de transporte o llevar a otros miembros de la oficina o en nuestro propio vehículo para que sea mucho más eficiente. Sí, son temas, o sea, el uso de la energía dentro de y del agua en nuestra casa. Esos son pequeñeces que se ven así, pero empiezan a generar la diferencia porque entonces los hijos empiezan a generar la diferencia. Nuestros hijos le dicen a los de al lado, poner, por ejemplo, dependiendo del volumen de consumo que tenemos en nuestras casas, un tema de compost. Y ahí ya hay una cantidad de empresas que se llevan la basura de uno en compost y la vuelven abono orgánico. Y son cosas simples, pero que empiezan a generar la diferencia. Y de ahí ya como empresa, ¿sí? Con un tema de ser eficientes dentro de nuestra racionalidad del uso de energías, de papel, y así sucesivamente empezar a colaborar. Y para nosotros es importante generar esta alianza y pueden buscarnos y incluso también aliarse con WWF como cada uno de nosotros y los podemos asesorar dentro de sus prácticas del día a día, Natalia, porque hay muchas formas de poder contribuir a la forma. Y precisamente parte, como lo mencionaba César, de los aquí presentes, han estado en esos ejercicios de voluntariado de los colaboradores del banco en las diferentes acciones de entender cómo podemos realmente hacer una restauración participativa con las comunidades en zonas tan importantes como son los páramos, el páramo de Sumapaz o zonas costeras, como lo mencionaba César, en las zonas donde estamos trabajando. Entonces, pueden vincularse directamente también a las acciones que estamos haciendo en la alianza en conjunto entre el Banco de Occidente y WWF. Vale, Sandra, mil gracias por esos tips. No sé si César también quieras aportar. Solamente agregaría una cosa más sobre el tema, y es que realmente el poder que tenemos los ciudadanos de a pie es gigantesco y no nos damos cuenta de él. Nosotros somos quienes mandamos las señales a las empresas en la medida en que consumimos los bienes y servicios que ellas producen. Y somos los que mandamos las señales también a las autoridades gubernamentales. Por lo menos en los gobiernos democráticos o en los sistemas democráticos liberales, los gobiernos no pueden hacer mucho si las sociedades no los apoyan, porque funcionamos bajo un régimen, digamos, de elecciones. Pero, digamos, para ser concreto, cuando uno pide, por ejemplo, un domicilio a un restaurante y pregunta si el empaque en el que le van a llevar la comida es un empaque de plástico o es un empaque reciclable, esa señal es importantísima para ese restaurante, sea un pequeño comercio o una gran cadena de restaurantes, porque si uno manda la seña de que le importa, o incluso una más fuerte, si le dicen el empaque es de plástico, entonces cancela la compra inmediatamente. Esa compañía tiene que empezar a pensar en que tiene que moverse en esa dirección. Entonces, esas acciones como consumidores, yo creo que tienen un valor gigantesco y a veces lo perdemos de vista. Es lo único que quisiera agregar a lo que ya Sandra mencionó. Creo que Natalia se congeló. Entonces, pues mientras se resuelve el problema de comunicación, yo creo que abramos el espacio para preguntas del auditorio. Sí, señor, ya las he ido poniendo en el chat. Si usted quiere las lee, las leemos. Bueno, voy a pasárselas entonces a Sandra. Entonces arranco con esta. ¿Cómo ves el avance de pérdida de costas en Colombia, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta y toda la costa pacífica? Pues César, si eso es una pregunta de fondo, es un tema bastante preocupante porque cada vez hay mayor nivel de desarrollo de construcción en las dos costas
y sin tener consideraciones del suelo, ambientales, transformación de manglar, por ejemplo, en Santa Marta, en el Pacífico, para construcción de diferentes tipos de infraestructura. Entonces se está perdiendo la zona costera, pero no solo que se pierda la zona costera, sino empieza también a generar un incremento de la vulnerabilidad. Como lo mencionábamos tanto tú en tu introducción como yo, las zonas costeras por el incremento del nivel del mar o por el incremento de fenómenos extremos como tormentas, ciclones, lluvias, etcétera, pues va a generar un nivel de vulnerabilidad mayor. Entonces creo que hay que generar realmente un trabajo con el sector de infraestructura, y con estas ciudades alrededor e incluso con la banca, me atrevería a decir, a mirar, generar unos lineamientos específicos frente a lo que está pasando en este tipo de ciudades. Y yo no iría tan al extremo de generar una moratoria, pero sí unos no negociables frente a unos desarrollos económicos en este tipo de ciudades con mayores vulnerabilidades y a unos criterios frente a estos procesos de desarrollo para tenerlos en cuenta y reducir lo que está pasando y la tendencia de pérdida de costas, pero también de mayor vulnerabilidad y por ende mayor costos económicos frente a seguros y reaseguros que se requieren para estas zonas y que eso le va a costar no solo a los dueños de los procesos de desarrollo o dueños de los apartamentos que se están construyendo o de la infraestructura, sino también a la banca y al país. Sandra, dice esta pregunta que en el país existen varios ecosistemas de páramos. La pregunta es, pues dada la importancia que tienen estos como fuentes hídricas, ¿qué mecanismos de protección se están desarrollando respecto de estos ecosistemas? Pues hay unos temas desde política pública que estamos apoyando al gobierno colombiano y a las diferentes instituciones en las diferentes regiones. Un lado es la generación de estrategias de conservación, como son los parques nacionales o otros tipos de áreas protegidas, tanto mejorar el manejo de las áreas protegidas que tienen ecosistemas de páramo, pero también trabajar en ampliación de la protección de estos ecosistemas y el incremento de su conservación, como fue recientemente la ampliación incluso de la Sierra Nevada de Santa Marta, desde la parte alta hasta la parte del bosque seco para su protección y conservación. También estamos trabajando en temas de instrumentos para combatir la minería, en particular la minería ilegal, que genera una transformación de este tipo de ecosistemas y generando acuerdos con las comunidades que están en las zonas aledañas o incluso a veces dentro de los páramos para generar acuerdos de conservación y producción y no ampliación de la frontera agrícola o la siembra de diferentes cultivos hacia el páramo y generar más procesos de conservación activa del páramo y ajustar donde realmente puede haber una producción mucho más acorde alrededor del páramo. Y adoptar diferentes instrumentos económicos que favorezcan buenas prácticas. No ampliación de frontera agrícola de ganadería hacia el páramo es un tema muy fuerte en el que estamos trabajando, y también con las empresas proveedoras de servicios públicos, conservación y gobernanza del agua e inversiones en conservación efectiva. Wow. ¿Cómo controlar el uso de tantos productos que sabemos son altamente contaminantes, como los plásticos o los electrodomésticos, temas de tecnología, etcétera? Bueno, frente a plásticos estamos como en diferentes niveles a nivel internacional generando toda una acción
frente al Tratado de Plásticos y que Colombia sea uno de los países de ratificación para generar una diversificación de plásticos y también hemos trabajado en la ley de plásticos de un solo uso y cambiar cierto tipo de uso de plásticos para que tengan diferentes tipos de usos y eso lo hemos venido trabajando también con Ministerio de Ambiente y Ecoplásticos. No se trata de decirle no a plásticos porque hay un tema también de salud humana y mirar también el tema de economías circulares para el reuso de plásticos y disminución de partículas de plásticos en mares y océanos y generar también diferentes brigadas de limpieza, pero pues la idea sí es que cierto tipo de plásticos y microplásticos no se utilicen y fomentar con las grandes superficies o grandes empresas de tener un tema de recolección de electrodomésticos o de cierto tipo de materiales para un reuso en el caso que se pueda o una verdadera proceso de postconsumo para el caso, por ejemplo, de baterías o de cierto tipo de electrodomésticos, se puede utilizar casi el 100% de los componentes en usar en otro tipo de electrodomésticos y fomentar una verdadera economía circular frente a este tipo de temas. Pero es un tema que tenemos que trabajar de cerca con las empresas de esa recolección de los materiales o de electrodomésticos que ya no se usen o aparatos que ya no se usen. Una última pregunta, Sandra, sobre tecnologías. Yo me gustaría, para terminar, que nos dieras como la visión que ustedes tienen sobre nuevas tecnologías para reducir emisiones o para capturar carbono ya emitido o incluso pues algunas ideas que se empiezan a plantear en materia de geoingeniería con grandes temores y reservas de pues amplios sectores de la población de hacer experimentos a escala planetaria sin realmente tener mucha claridad sobre eso, cómo puede funcionar y si de pronto el remedio nos puede resultar peor que la enfermedad. ¿Cuál es la posición que tiene el fondo al respecto? Sí, César, eso es un tema que uno no sabe si que viene primero, si el huevo o la gallina, o si uno genera mayor impacto, pero de todas formas, pues nosotros sí somos muy a favor de probar, tal vez no como lo dices también a escala planetaria, pero sí hay que generar diferentes inversiones frente a tecnología y ahí un ejemplo básico es hidrógeno verde, donde pese a que hay unos cuestionamientos también de su posible impacto, pero tenemos que invertir en mirar si sí funciona o no funciona y que puede ser una alternativa. También el tema de otro tipo de diversificación de fuentes de energía es una posibilidad de hacer análisis de este tema e incluso el tema de híbridos y de eléctricos, es un tema de nuevas tecnologías que estamos ensayando. Hay todo un cuestionamiento frente al tema de las baterías y su reuso y de qué se va a hacer con las tecnologías, pero hay que mirar también desde el punto de vista de inversión en la tecnología qué podemos usar con las baterías que ya no se van a usar en los carros eléctricos en 10 años, que se puede utilizar y eso, pues hay que hacer esas inversiones en nuevas tecnologías, sin dudarlo, ir probando en diferentes sectores de la población, en diferentes sectores de producción o de la economía para ir avanzando en temas de sostenibilidad, porque no hay una única solución perfecta. Sandra, una última pregunta que no resisto la tentación de hacerte, entendiendo que es una, digamos, tecnología para la producción de hidrocarburos, que es lo que pues estamos tratando de disminuir. Pues todos sabemos que en Colombia se ha prohibido el fracking y que es uno de los temas más controversiales a nivel global, pero es ampliamente utilizado en los Estados Unidos, que se convirtió no solo en el principal consumidor per cápita del mundo desde hace muchos años, sino en el principal productor
de barriles de petróleo en el planeta por encima de los países del Medio Oriente gracias a esta tecnología. Me gustaría preguntarte qué postura, si hay alguna oficial del fondo, sobre el uso o no del fracking, no desde el punto de vista pues, del impacto ambiental de seguir sacando hidrocarburos, sino desde el punto de vista del impacto directo que puede tener en el medio ambiente hacer el mismo fracking. Se habla de contaminación de aguas subterráneas, se ha hablado incluso de sismos y de un montón de cosas, y al final como que nadie termina de entender que de todo eso es cierto o que de todo eso simplemente es una exageración o una mentira. César, este es un tema bastante controversial y que no se tiene a nivel de la ciencia un 100% de información y datos para tomar decisiones certeras. Y esto es algo que tenemos que decir. Pero en Colombia el tema es un tema de prevención. Tenemos que Colombia genera muchas aguas subterráneas y utiliza sus aguas subterráneas para su propia producción de comida. Entonces, por tema de prevención, para WWF es un tema fuerte decir no al fracking. ¿Por qué? Porque precisamente uno de los mapas que yo estaba mostrando ahorita es el tema de aguas subterráneas y cómo se deben de utilizar las aguas subterráneas para la economía local. Y entonces, si se llega a generar realmente una contaminación por temas de fracking, pese a que no tengamos el 100% de la evidencia, el impacto para un país como Colombia, que es diferente para otros países, como Estados Unidos, como lo estabas mencionando, sería realmente catastrófico, sobre todo por el tipo de país que somos de generación de agua subterránea y que dependemos del agua subterránea para nuestra producción de comida. Entonces, por eso desde WWF pues apoyamos en este momento hasta no tener mejores evidencias de no al fracking. Vale, perfecto. En Colombia. Bueno, no, pues entonces, pues con eso terminaríamos. La verdad, interesantísima la conferencia y las reflexiones. Sandra, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y seguiremos entonces trabajando juntos. Un placer de seguir trabajando juntos y seguir construyendo Colombia. Muy bien. Gracias a todos los asistentes. Hasta luego. Hasta luego y muchísimas gracias. Gracias a todos por su participación y asistencia.